Bueno, bienvenidos a una nueva inmersión analítica aquí en el canal SciMap. Hola, un placer estar de vuelta para desmenuzar otro tema complejo. Eso es. A ver, hoy partimos de una pregunta que parece un chiste, pero es muy real. ¿Por qué una empresa que se gasta cientos de miles de euros en poner, pues no sé, mesas de ping-pong, luces de neón y puffs de colores en la oficina, suele fracasar miserablemente al retener a su talento? Es un clasicazo, sí, sí. Y la respuesta corta es porque hoy no vamos a hablar de decoración de interiores, claro. Exacto. O sea, en SciMap nuestra filosofía es clarísima. Aprender haciendo y entender para no memorizar. Así que vamos a desgranar ese código informático invisible que salva o destruye a las organizaciones. Fíjate que es un punto de partida fundamental. A menudo, quienes analizan empresas asumen que los problemas críticos son puramente técnicos o financieros, que si falla el producto, que si hay una O recesión. que la logística es un desastre, claro. Eso es. Pero la realidad, y los datos lo demuestran, es que la inmensa mayoría de las crisis organizacionales son de naturaleza psicosocial en su raíz. Vale, o sea que si logramos distinguir entre la, digamos, personalidad profunda e histórica de una empresa y su estado de ánimo diario, ahí tenemos la clave. Totalmente. Es la única forma de entender por qué la gente actúa de cierta manera cuando entra por la puerta de la oficina o, bueno, cuando se conecta a una reunión virtual, que hoy en día es lo mismo. Pues vamos a empezar por esa personalidad profunda. Hay un término que la audiencia seguramente escucha sin parar en los medios, la famosa cultura de empresa. Mm, sí, es casi una palabra de moda hoy en día. Ya, pero desde el rigor analítico de SciMap, ¿de qué estamos hablando realmente? O sea, ¿es algo con lo que la empresa nace de forma inherente? En absoluto. Y ese es uno de los mayores mitos que tenemos que desmontar aquí. La cultura no es genética. No surge por arte de magia cuando firmas los estatutos de la empresa. Claro, no viene en el registro mercantil. Exacto. Las culturas se aprenden. Técnicamente, hablamos de un conjunto de cogniciones compartidas por los miembros de una unidad social. Funciona como un esquema interpretativo integral. Para visualizarlo mejor, o sea, es como si fueran unas lentes a través de las cuales todos en la empresa ven la realidad, ¿no? Me gusta esa analogía. Sí, unas lentes que proporcionan normas, valores y rituales, y dictan de forma muy estricta cómo se debe percibir y sentir el día a día. Entonces, a ver, si es algo que se aprende, la lógica nos dice que tiene que haber un mecanismo de transmisión. Alguien diseña esas lentes. Hay tres motores principales que forjan esto. El primero, indiscutiblemente, son los fundadores. Sus creencias personales o su tolerancia al riesgo se convierten en la ley no escrita. Claro, porque seleccionan a los primeros empleados basándose en, bueno, en una afinidad inconsciente, supongo. Eso es. Crean un molde inicial potentísimo. Es el famoso "así hacemos las cosas aquí". Pero claro, no es el único motor. Vale, pongamos ese molde a prueba entonces. Imagina que el mercado cambia radicalmente. Esos fundadores crearon una cultura de calidad artesanal y muy deliberada. ¿Mm? Lentitud y mimo, digamos. Exacto. Pero de repente, el sector exige velocidad extrema y bajo coste. Las creencias de los fundadores ahí ya no sirven para nada. Y ahí es donde entra a operar el segundo motor de formación, que es el entorno externo. El mercado presiona de forma implacable, o sea, no perdona. O te adaptas o mueres. Literalmente. Si las normas originales no permiten sobrevivir en un mercado altamente competitivo, la cultura tiene que adaptarse mediante un aprendizaje forzoso. Los comportamientos que dan resultados se refuerzan y desplazan a los antiguos. O sea, pura evolución darwiniana aplicada a la empresa. Pero pensemos en alguien que intenta mejorar una organización desde dentro. Si no eres el fundador y no controlas el mercado externo, ¿qué haces? Te queda el tercer motor, que es el ambiente interno. Aquí hablamos de la aplicación sistemática de prácticas directivas, un liderazgo que decida fomentar, por ejemplo, la transparencia o el apoyo mutuo. Aunque sea nadar a contracorriente al principio. Claro, es un proceso súper arduo, pero esas prácticas pueden modificar la cultura desde dentro al redefinir poco a poco los valores compartidos. Vale. Para quienes nos escuchan, me gustaría plantear una analogía para estructurar todo esto. Podríamos comparar la cultura organizacional con el sistema operativo de un ordenador. A ver, desarrolla eso.
Pues que corre en segundo plano, de manera constante, o sea, silenciosa. Quien mira la pantalla solo ve las aplicaciones diarias, los correos o las ventas, pero ese sistema operativo invisible decide qué programas son compatibles. ¿Y cuáles van a dar un error crítico, claro? Es una analogía muy buena para ilustrar esa invisibilidad. Pero hay una diferencia crucial que no podemos obviar. ¿Cuál sería el fallo de la analogía? Que un sistema operativo lo puedes desinstalar y cambiar por completo en un par de horas. Una cultura corporativa, en cambio, tarda años en reescribirse. Porque está profundamente arraigada en la mente de cientos de personas. Claro. Exacto. No existe un botón de reinicio rápido para el aprendizaje social colectivo. Es imposible. Fíjate, si es tan difícil de modificar y además opera en ese segundo plano que no se ve, se nos plantea un problema diagnóstico enorme. Cuando una empresa falla, ¿por dónde empiezas a buscar el error sin dar palos de ciego? Pues aplicando una metodología de excavación. En el análisis organizacional, el modelo más riguroso divide la cultura en 3 niveles de profundidad. Vamos capa por capa entonces, como en la geología. Eso es. El nivel 1, la capa más superficial, son los artefactos y patrones de conducta. Es lo que cualquier visitante puede observar inmediatamente al entrar. Hablamos de la arquitectura del edificio o el código de vestimenta. Sí, si hay despachos cerrados o espacios abiertos, la jerga que usan los empleados, todo lo puramente tangible. Vale, eso encaja a la perfección con las mesas de ping-pong y los puffs de colores que decíamos al principio. Exactamente. Pero si quitamos esa capa superficial y cavamos un poco más profundo, llegamos al nivel 2, los valores y creencias normativas. Esto sería lo que la empresa dice que hace. Justo. Es el nivel consciente y racional, las justificaciones oficiales. Por ejemplo, el clásico lema de «el cliente es lo primero» o «innovación constante». Que suelen estar impresos en un póster gigante en la recepción, vamos. Sí, o repetidos hasta la saciedad en los informes anuales. El problema, como estarás deduciendo, es que ese nivel 2 rara vez coincide con la realidad. Claro, porque lo que dice el póster casi nunca es lo que la gente experimenta un martes por la mañana. Y eso ocurre por la influencia del nivel 3, que es la base geológica de todo el sistema, los supuestos básicos subyacentes. Las reglas de verdad, las que no están escritas en ningún lado. Ahí reside la verdad innegociable de la organización. Son creencias asimiladas a un nivel tan inconsciente que jamás se cuestionan en voz alta. Son verdades absolutas. Por ejemplo, ¿qué tipo de creencias? Para que quede claro en la mente del estudiante. Pues cosas como aquí el que se equivoca lo paga caro. O la información es poder y no debe compartirse. Estos supuestos actúan como filtros absolutos de la realidad. Madre mía, claro. Y mantienen vivas rutinas completamente tóxicas porque desafiarlas es impensable, ¿no? Totalmente. Analicemos un caso práctico para ver cómo chocan estos 3 niveles empíricamente. Volvamos a la empresa de los puffs. ¿Vale? Imaginemos que deciden volverse ágiles. Contratan a una consultora carísima y modifican drásticamente los artefactos del nivel 1. Irán los muros, ponen sofás, quitan la obligación de llevar corbata y traen máquinas de café de especialidad. E imprimen nuevos pósteres sobre libertad creativa para el nivel 2. Pero en el nivel 3, el supuesto básico sigue siendo que el error se castiga severamente y la jerarquía es sagrada. Pues el resultado real de esa intervención es un fracaso absoluto. Y no solo eso, genera un cinismo profundo en la plantilla. Claro, ven la mesa de ping-pong, pero saben perfectamente que si cogen una pala para jugar, el jefe les pone una cruz y se acabó el ascenso. O sea, modificar solo los artefactos es maquillaje corporativo vacío. Para cambiar realmente una organización hay que intervenir en el nivel 3. Y eso es una auténtica terapia organizacional. Hay que sacar esas creencias inconscientes a la luz pública y deconstruirlas con datos. Es lento, pero necesario. Tipos de empresas que existen. Debe haber patrones, o sea, no podemos enfrentarnos a millones de sistemas operativos corporativos completamente aleatorios. Afortunadamente hay patrones muy consistentes. La disciplina utiliza el modelo de valores en competencia. Imagina, un mapa cartesiano con 2 ejes. Vale, dibujamos los ejes mentalmente. El eje vertical enfrenta la flexibilidad contra el control y el eje horizontal enfrenta la orientación interna frente a la orientación externa. Entiendo. Interna sería afinar procesos propios y externa mirar obsesivamente al mercado y a los competidores. Al cruzar estos ejes nos salen 4 cuadrantes. 4 culturas puras, digamos. Por ejemplo, si cruzamos orientación interna con una alta flexibilidad, tenemos la cultura clan.
donde intuyo que el grupo y la cohesión mandan sobre los procesos estrictos. Es un entorno súper colaborativo. Se asemeja a una familia extensa. Los líderes no son autoritarios, sino que actúan como mentores. El bienestar del equipo importa más que los resultados puramente trimestrales. Ya, pero ¿qué pasa si esa empresa clan es absorbida por una multinacional que opera en el cuadrante diametralmente opuesto? Que estaríamos hablando de chocar de frente con una cultura de mercado, orientación externa y alto control. Y ese choque es devastador a nivel psicosocial. Me lo imagino. En la de mercado el foco es implacable. Hay que aplastar a la competencia y todo se mide en cuotas financieras. Incluso compiten agresivamente entre ellos mismos a nivel interno. Si metes a alguien de una cultura clan ahí, va a percibir el entorno como completamente desalmado y tóxico. Sufrirá un shock. Nos faltan dos perfiles en el mapa. Tenemos la cultura adocrática, que sería orientación externa más flexibilidad. Eso suena a startup tecnológica, ¿verdad? Totalmente. Fase inicial, pivotar constantemente, lanzar productos rotos a ver qué pasa. Es el ecosistema de la disrupción. La toma de riesgos se celebra. Y en el extremo opuesto a esa tenemos la cultura jerárquica, orientación interna y control estricto. La burocracia en estado puro. Estabilidad, procesos inamovibles y eficiencia a base de estandarizar cada movimiento. Exacto. Pero llegados a este punto, bajo nuestra premisa de aprender haciendo, el reto analítico es cómo medimos todo esto. Claro, porque es súper difuso. ¿Hay forma de extraer datos sólidos de estos 4 cuadrantes? Sí, se exige combinar enfoques. En la parte cualitativa usamos técnicas muy simples pero potentes, como el test de las 20 frases. ¿En qué consiste eso exactamente? Pides a los empleados que completen 20 veces la frase «Una característica de esta organización es». Al principio ponen las frases del póster, pero la repetición agota esas respuestas prefabricadas. ¡Wow! ¡Qué inteligente! Y ahí afloran las verdades incómodas del nivel 3. Eso es. Y en el terreno cuantitativo, que permite hacer estadísticas sólidas, se usa un instrumento de 6 dimensiones. Se reparten 100 puntos para comparar la cultura actual con la que desearían tener en el futuro. O sea, evalúan dimensiones como el dominio general, el estilo de liderazgo, cómo se gestiona el personal, la estrategia, qué se considera un éxito y cómo se percibe el clima. Fíjate en esto último porque acabamos de tropezar con un cruce de conceptos crítico. Mencionas el clima organizacional dentro de la evaluación de la cultura. Sí, y esto exige trazar una línea separatoria clarísima. Hasta ahora hemos hablado de la cultura como esa geología pesada y lenta, pero el clima suena a algo mucho más volátil. Es una diferenciación vital. Si la cultura es la tectónica de placas que mueve los continentes durante siglos, el clima es simplemente la meteorología diaria. O sea, hoy hace sol en la oficina y mañana hay una tormenta de negatividad absoluta. Técnicamente, el clima se define como las percepciones compartidas sobre las políticas, las prácticas y el contexto social inmediato que rodea al empleado día a día. Es literalmente cómo se respira el ambiente un martes a las 10 de la mañana. Tradicionalmente se medía con 4 factores básicos, ¿no? Apoyo, objetivos, innovación y formalización. Sí, pero eso se ha quedado cortísimo. En las auditorías rigurosas actuales manejamos modelos con 13 dimensiones multifactoriales. Lógico, una empresa de alto rendimiento no se mide solo preguntando si la gente es amable. Hay que evaluar el ambiente psicofísico real, desde la ergonomía hasta la carga mental. Y los sistemas de recompensa. Pero no solo la equidad salarial, sino el reconocimiento simbólico. A quien se le aplaude en público, a quien le dan los proyectos estrella y a quien se silencia sistemáticamente. Eso es brutal. Y hay una dimensión crítica hoy en día, la claridad del rol y el dinamismo, que va muy ligado a la libertad de expresión. Claro. Si alguien llega a su puesto y no tiene ni idea de qué se espera de su trabajo, esa ambigüedad te destroza por la ansiedad. Y si a eso le sumas el miedo a sufrir represalias por dar una crítica constructiva, el clima se vuelve tóxico en semanas, sin importar lo buena que sea la cultura general. Todo esto se captura con instrumentos psicométricos avanzados. Pero existe un debate súper interesante sobre cómo se origina este clima en los pasillos de la empresa. A ver, ponnos un escenario para ilustrarlo. Vale. Imaginemos una sede corporativa. En la planta 3 están los desarrolladores de software. El clima allí es vibrante. Hay riesgo, apoyo, es súper innovador.
Vale. Pero bajas a la planta 2, donde está contabilidad, y el clima es asfixiante. Normas estrictas, desconfianza. ¿Cómo es estadísticamente posible que haya dos meteorologías opuestas bajo el mismo techo y las mismas normas? Pues este escenario tumba la teoría clásica, la visión estructuralista, que decía que el clima surgía de las normas dictadas por la alta dirección para todos por igual. Claro, si tienen al mismo director general, esa teoría no se sostiene. Exacto. La respuesta está en la visión interaccionista. El clima no se impone, se negocia. Se crea activamente desde abajo hacia arriba cuando las personas interactúan y construyen significados comunes. O sea, el equipo de software ha creado su microclima apoyándose tras los fallos y generando su propia jerga interna, pasando del manual oficial. Totalmente. Y aquí llegamos a un punto donde se juega la credibilidad de cualquier analista. Hay una trampa estadística colosal en la que caen innumerables encuestas de satisfacción. Sí, en SciMap insistimos mucho en entender los datos matemáticos. Hay que diferenciar de forma radical el clima psicológico del clima agregado. Si se confunden, cualquier intervención de recursos humanos será un desastre. El clima psicológico es pura percepción individual. Es como veo yo mi entorno. Y el clima agregado busca representar la media de todo un departamento, ¿no? En teoría sí. Pero analicemos por qué la media aritmética es tan peligrosa. Imagina una encuesta sobre el apoyo entre compañeros del 1 al 6. Vale. Tenemos al grupo A y al grupo B. El software nos dice que ambos tienen una nota media exacta de un 3,5. A simple vista, un analista inexperto diría que ambos equipos están igual, con un clima, moderado. Y ese informe sería directamente negligente, porque la media oculta las fracturas internas. El clima agregado exige un requisito indispensable: consenso. Vamos a desgranar los datos individuales. En el grupo A resulta que todos han marcado un 3 o un 4. Hay mínima dispersión. Vale, o sea que ahí hay percepciones homogéneas. Todos están de acuerdo en que el apoyo es regular. Ahí sí podemos decir que hay clima agregado real. Pero ¿qué pasa en el grupo B para que ese 3,5 esconda un desastre absoluto? Que la mitad de la plantilla ha marcado un 1, reflejando hostilidad, y la otra mitad ha marcado un 6, reflejando un entorno idílico. Exacto. La suma y la división dan 3,5, pero el consenso es absolutamente nulo. O sea que el clima agregado en el grupo B matemáticamente no existe. No existe. No hay realidad compartida. Solo un equipo polarizado con climas psicológicos enfrentados, quizá por un favoritismo extremo del jefe hacia unos pocos. Madre mía. Y si Recursos Humanos aplica una medida genérica para subir ese 3,5, ¿ignorará el conflicto base? Tratar una media sin analizar la dispersión es el error más grave de diagnóstico. Es fundamental entender esto. Bueno, para ir consolidando esta inmersión, tenemos que conectar las piezas. ¿Cómo enlazamos esta geología de la cultura y la meteorología del clima en un modelo que predica consecuencias? Es una cadena causal perfecta. La cultura, con sus supuestos básicos, determina qué prácticas de recursos humanos se aplican. Vale. Esas prácticas diarias generan en los empleados el clima percibido. Ese clima detona estados cognitivos, como motivación o frustración. Y finalmente, esos estados dictan la productividad y la satisfacción real. ¿Y si hay un cortocircuito en esta cadena? ¿Nos topamos con el síndrome del trabajador quemado, el famoso burnout? Los datos son contundentes. Un clima con apoyo social genuino, metas claras y recompensas justas actúa como un escudo protector frente al agotamiento. Pero fíjate, hay un hallazgo en la evidencia empírica súper contraintuitivo frente a lo que nos venden hoy. ¿Te refieres al tema de la hiperinnovación? Sí, o sea, nos dicen que hay que innovar constantemente y salir de la zona de confort. Pero la investigación demuestra que un clima obsesionado con la innovación, sin procedimientos estables, dispara el agotamiento emocional. Es un desgaste psíquico brutal. Exigir disrupción diaria sin proporcionar una red de seguridad procedimental ni protocolos frente al fracaso acaba colapsando el cerebro humano. Es como pedirle a un acróbata que haga un salto mortal nuevo cada noche, pero le quitas la red de seguridad de abajo. El equipo más talentoso terminará fundido. Y entrará en fase de despersonalización, volviéndose cínico y desconectando emocionalmente para sobrevivir. La agilidad sin soporte técnico es la receta para destruir el talento.
Bueno, alcanzamos la síntesis final de esta sesión. Quien nos haya escuchado atentamente ya no volverá a caer en la trampa superficial de pensar que un puff de colores cambia una cultura corporativa. Y tampoco validarán jamás una media de satisfacción laboral sin exigir antes ver la dispersión de los datos. Exacto. Pero, para dejar a la audiencia con algo que masticar de cara al futuro, hay una gran variable que lo está cambiando todo ahora mismo. El trabajo remoto y la inteligencia artificial, ¿verdad? Están desdibujando por completo la oficina física. ¿Sí? O sea, la máquina de café física, donde nacía ese clima interaccionista, está desapareciendo a pasos agigantados. Esto plantea una reflexión profunda. Si la tecnología está evaporando los artefactos superficiales y alterando la meteorología diaria, ¿cuánto tardarán estas fuerzas en fracturar irreversiblemente los supuestos básicos subyacentes de la cultura laboral global? Una pregunta tremenda cuya respuesta redefinirá las dinámicas de las próximas décadas. Finalizamos aquí nuestra sesión de hoy. En nombre de SciMap, recordad siempre que el conocimiento se demuestra al analizar datos en profundidad. Entender para no memorizar. Ha sido un placer. Hasta la próxima inmersión profunda.